Hermanos, vamos el día de hoy, el título del mensaje de la palabra de Dios se llama Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El Señor dijo a los apóstoles, no podéis haber velado siquiera una hora. Hoy en la actualidad la gente prefiere irse de paseos en lugares para ir al libertinaje y saber que es, por lo menos, ya que no conocen a Dios, por lo menos dar una reverencia aquel día de estar, escuchar la palabra de Dios en lugares que son invitados, pero ellos prefieren ir a lugares paganos. El Señor, el día que Él venga, vendrá como ladrón en la noche. Hermanos, les invito a abrir en la Biblia, en Mateo 27, y vamos a leer del versículo 33 al 40. Pueden leer también aquí en la pantalla, ¿ya? Mateo 27, versículo 33 al 40. La palabra de Dios lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero antes de eso voy a orar por la palabra. Bendito Padre Celestial, bendito Padre de la Gloria, Señor. Gracias, Padre, porque tú me usas, Señor, como un instrumento tuyo, Padre. Pero siempre con mi humildad, Señor, estaré al frente tuyo, Señor. Y aquellos hermanos que están aquí, también, Señor, ellos son humildes porque han venido, Señor, a escuchar tu bella palabra, Señor. Señor, mi Dios, bendícelos a cada uno de ellos y que aquella semilla que está aquí en tu bella palabra, que caiga en buen terreno, que es el corazón de ellos, y que hoy día salgan regocijados porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Gracias, mi Señor, te lo agradezco de todo corazón. Gracias, Padre. Amén, amén. Dice la palabra de Dios, vamos a leer alternado. Yo leo uno y ustedes leen otro, ¿no? Desde el versículo 33, capítulo 27, dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significaba lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hielo, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mí mi ropa echaron suertes. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Amén, amén, amén. Yo pensé que, bueno, es a veces mente humana, pero yo pensé que iba a estar lleno esto, de verdad. Pero bueno, los que han venido, muy bendecidos. Y los hermanos que no han podido venir también son bendecidos. Algo les pasó. Hermanos, acerca de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, hay primeramente les voy a dar una historia breve de lo que Jesús iba a padecer aquí en la tierra. En la Biblia nos habla sobre los que profetizan lo que iba a pasar con Jesús con muchos años de anterioridad, en donde le profetizan a Jesús desde el nacimiento, y también ahí viene, después del nacimiento viene su ministerio, y después del ministerio viene su muerte y resurrección. Entonces aquí el profeta Isaías nos dice en Isaías 7:14, 750 años, mírenle lo que aquí el profeta Isaías, que es
llegado por medio del Espíritu, porque el Espíritu Santo dejó de estar en el ser humano desde la época de Abel hasta Jesús, cuando viene acá a la tierra. Entonces Dios, como Él es omnisciente y omnipresente, Él trabajó por medio del Espíritu, por medio de los profetas en aquel tiempo. Ustedes saben que nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios por medio de Adán y Eva. Vivíamos destituidos. Entonces el Espíritu Santo, nosotros teníamos cómo comunicarnos con Dios. ¿Por qué? Porque no había todavía el mediador. Entonces, cuando el profeta Isaías en 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que Emmanuel significa Dios con nosotros. Mire cómo él ya profetiza que va a nacer de aquella mujer virgen, iba a nacer el Hijo de Dios. Luego viene Miqueas, que explica en el capítulo 5, Miqueas asimismo profetiza el lugar donde iba a morir nuestro Señor Jesucristo, en Belén. No, perdón, ¿dónde iba a nacer? Perdón. ¿Dónde iba a nacer? Le da el nacimiento, ya profetiza dónde iba a nacer Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, el mismo Dios, ya les ponía por medio del Espíritu en el corazón de ellos, para que ellos puedan descifrar lo que iba a hacer Jesús aquí en la tierra, dónde iba a nacer y dónde iba a morir. Seguimos. Cuando el rey David, 1000 años antes de Cristo, miren, 1000 años, él profetiza el lugar, 1000 años antes de Cristo, en Salmos 22:18, dice: lleno del Espíritu Santo, repartieron entre sí, dice, mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, cuando el rey David aquí escribe, es porque el Espíritu Santo estaba en él. Cuando el Espíritu salió, él ya no podía profetizar. Ya no podía profetizar el rey David. Aquí también viene y dice en Isaías, otra vez, en Isaías 35:7, dice, también profetiza 750 años antes de Cristo, y dice lo siguiente: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mire cómo ya iban profetizando al Rey de Reyes, que venía a salvarnos a nosotros. Pero todo eso tenía que cumplirse. Entonces, Simeón era un hombre justo ante la presencia de Dios. Era un hombre justo que entonces se encuentra con María, cuando María ya había dado a luz, y se encuentra con el niño para presentarle ahí en el templo. Y Simeón le dice: una espada traspasará tu alma. Wow. Mire cómo le pronostica ya, entonces en él también entró el Espíritu para que pueda decir lo que va a pasar cuando Jesús esté en la cruz, para que venga aquel soldado, penetre la lanza y le abra en el pecho. De eso se trata. Entonces, Jesucristo empieza también, cuando él llega a su ministerio, cuando él llega ya para morir en la cruz, empieza también él a profetizar. Y dice: Pedro, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Yo sé quién me va a traicionar. Entonces el Señor empieza a profetizar. Era el mismo Dios que profetizó por medio de los profetas. Él empieza a hablar ahora que estaba cerca de aquellos trasquiladores que le iban a matar. Entonces aquí en Lucas 23, del 33 al 34, en Lucas
del 33 al 34, dice lo siguiente. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Aquí el Señor ya está en la cruz del Calvario. Aquí está ya Él lleno de pecado para poder pagar el pecado mío y de cada uno de ustedes. Entonces Jesús se ve envuelto en un mar de insultos. Se ve envuelto en un mar de insultos, de burlas y de blasfemias contra Él, que era el mismo Dios. Entonces aquellos judíos, los soldados y todos ellos, entonces le decían aquí Jesús, no solo en el momento que le empiezan a gritar, Jesús les perdonaba. En el momento de todos los insultos le perdonaba, sino que pide perdón a su Padre para los que le han entregado a la muerte. ¡Qué amor de nuestro Señor! ¡Qué amor tan grande! Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, todos nosotros, así nosotros debemos también pedirle perdón a Dios en cambio. Entonces aquella gente, para los que gritaron, crucifícale, crucifícale, el Señor le pedía perdón. ¿Por qué creen ustedes que le pedían que le crucifiquen? Porque ellos vieron las maravillas de Jesús que hizo en momentos atrás, él en tiempos atrás, en días atrás, antes de entrar a Jerusalén, Él ya hizo milagros. Entonces ellos pensaban que era el rey que venía a librarse de la opresión del imperio romano. Pero cuando ellos se dieron cuenta, como que no servía para nada, le odiaron tremendamente cuando estaba en la cruz del Calvario. 2. El otro que perdón porque no saben lo que hacen es 1. 2. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, dice el Señor. En Lucas 23, del 39 al 43. 23. Lucas 39 al 43. Ya. Ahí dice lo siguiente. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 40. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Los dos eran del mismo linaje, eran escorias en el tiempo romano, y todos ellos eran crucificados, porque en ese tiempo les crucificaban de una manera terrible. Entonces, aquí ninguno de estos dos tienen obras. Ninguno de estos dos tienen obras. Son malhechores estos dos. Para que no entren los mosquitos. Allá, viene allá. No, tranquilo. Estos son representantes genuinos de la humanidad del pecado, del orgullo. Estos dos que estaban ahí. Ellos son representantes del pecado, del orgullo, como le digo, del orgullo. Y también ellos eran arrogantes, malos, criminales. Es lo mismo. Ellos son representantes de aquel. Hermano, siéntese, hermanito, si hay espacio acá. Venga acá, venga acá. Entonces, estos dos malhechores, son representantes de lo que hoy suceda, de aquella gente malvada y perversa que vive en el pecado. Estos malhechores que estaban ahí, ¿son iguales a los sicarios? Le pregunto. Son iguales. Son iguales. Entonces, por eso que ellos eran condenados ahí en la cruz, pero eran para ellos.
Para ellos era la cruz. Pero sin embargo, Jesús estuvo en el mismo lugar que estos malhechores. ¿Era injusto? Injusto. ¿Por qué estuvo en la cruz Él? Porque Él nos amó desde la fundación a nosotros. Por eso estuvo ahí. Entonces, uno insulta a Jesús mientras el otro reconoce el pecado. El uno le insulta a Jesús: sálvate si eres el Cristo. Y el otro le pide perdón. Hoy en la actualidad es lo mismo. Mucha gente: no, yo no quiero saber nada, no, yo no voy a esa reunión que hay ahí, no, son fanáticos. Hay otros que vienen porque creen en Jesús y aman a Jesús, porque quieren ser salvos, porque estamos viviendo los últimos tiempos y los hijos que aman serán recompensados allá en el lugar celestial. A partir de una mirada a Jesús, de contemplar cómo muere, se despierta su fe. Jesús en medio del dolor, dejó bien claro que el hombre que se acerca a la cruz, reconociendo sus pecados y creyendo en él como el Salvador, tendrá el perdón y verá la gloria de Dios. Y verá la gloria de Dios. Aquella persona que se arrepiente y cree en Dios, en Jesucristo, lo que hizo en la cruz del Calvario. La tercera, Juan 19, 25 al 27. Vamos a leer en Juan, capítulo 19, versículo 25 al 27. Dice lo siguiente: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu hijo. Porque aquel hijo que quedaba ahí tenía que cuidar de su madre. Entonces, aquí Jesús durante todo el ministerio reconocía las grandes y pequeñas ciudades, llevando la palabra de amor y esperanza a toda la gente que le estaba ahora condenándole en la cruz del Calvario. Así como ellos le quisieron a Jesús por los milagros que hacía: levántate Lázaro, y sale a los 4 días. Jesús le lavó las ropas a aquel Lázaro, porque esas ropas que estaban podridas era representación del pecado que mucha gente vive hoy en el día. Podrida la ropa, esa ropa podrida de pecado. Eso representa Lázaro. Cuando él se levanta y el Señor le lava y le da una nueva vida. Porque el Señor dice: yo soy la resurrección y la vida. El quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, Él dio el amor y la esperanza. Entonces, sanando a los enfermos, como les dije antes, Él sanaba a los enfermos, resucitando a los muertos. Cuando era necesario de proveer ropa y comida, lo hizo. Y estando en la cruz, no fue la excepción. No fue la excepción cuando estuvo en la cruz. ¿Por qué? Porque Él reconoció a la mujer que fue instrumento de su Padre Dios para humanarse en este mundo. ¿Por qué se humanó en este mundo? Porque Él, Dios Padre, por medio del Espíritu, lo tomó a aquella mujer, María, para que nazca Jesús por medio de un ser humano, para que Jesús salga 100% humano y 100% Dios.
4. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Regresemos a Mateo. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús fue desamparado en el momento más terrible de su Padre. Fue abandonado de su Padre, el Dios que estuvo en los cielos. Ver a su Hijo que estuvo prácticamente sufriendo por los pecados de Cristian, por los pecados de Violeta, de Alexita, de Giovanni, de la hermana Verónica, de la hermana Sonia, de la hermana que ha venido, de todos, de Caterina, de su niña. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Ahí estuvo Él. Entonces, cuando Él es desamparado en el momento más terrible de todo su ministerio que Él hizo, fue desamparado, porque Dios siempre le acompañó a su Padre. El que me ve a mí, ve a mi Padre. El que me recibe a mí, mi Padre me recibe. Siempre anduvo de la mano de su Padre, pero en el momento más necesitado lo abandonó. Estaba abandonado de su Padre. Es decir, cuando Jesús está en la cruz, el abandono no fue una mera sensación, como decir un momento nomás. Su abandono fue real. No fue algo así como no, ya mismo no, fue real, lo abandonó. Entonces, aquí Jesús, de acuerdo a la escritura de la Biblia, es la única vez que no se dirige a Dios llamándole Padre. ¿Se dan cuenta? Dios, ¿por qué me has desamparado? Aquí la única vez que Dios le llama Padre. Y aquí Dios nos da un ejemplo en Romanos 8:39. Romanos 8:39. Dice lo siguiente: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así dice, ¿no? Amén. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie nos va a poder separar del amor de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. Nadie, así venga lo hondo, lo profundo, el malvado o cualquiera, siempre Dios nos estará defendiendo nuestras vidas y de nuestra familia. Quinto, Juan 19:28. Regresemos a Juan. A Juan 19:28. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Al decir el Señor, tengo sed, aquí Jesús hace una confesión enorme. Hace una confesión a su Padre enorme, una confesión de humanidad, y dice: tengo sed. Es una confesión que le hizo el Señor a su Padre: Padre, tengo sed. Pero ¿cuál era la sed? Jesús, ya estando en la cruz con todo ese sufrimiento cargando en su cuerpo, nos recuerda
esa confesión algo muy importante. El Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. ¿Por qué? Porque Él estaba en una parte humana. Por eso Él tiene sed de la palabra de Dios. Fue alejado de Dios, fue abandonado de Dios. Entonces, cuando Él dijo, como le digo, tengo sed, Él ya no soportó y se quejó a su Padre. Entonces, el Hijo de Dios se hizo hombre para cumplir el propósito. En Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús cuando caminó, cuando nació, y aquella mujer María, Él estaba, como le digo, 100% carne y 100% Dios. Aquí Jesús nos enseña que tuvo debilidades, tuvo fatiga, estaba hostigado, o sea, maltratado. Entonces, cansancio, tenía cansancio. Pero Él se mantuvo fiel como humano y como Dios, fiel a su Padre, porque tenía que cumplirse, como dicen las Escrituras, desde los profetas hasta lo que Él profetizó cuando estaba con los discípulos. Entonces, el Hijo de Dios estaba cumpliendo la orden. Mire, era una orden de morir. ¿Saben por qué? Porque Él estaba lleno de pecado de toda la humanidad. Y dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, como estaba lleno de pecado, tenía que morir el Señor. ¿Para qué? Para que en el tercer día sea Él que resucite y sea liberado, que haya liberado del pecado a la humanidad. Y la gente el día de hoy no reconoce lo que Jesucristo hizo. Jesús recibió vinagre, pero nosotros confesamos nuestros pecados ante Él, porque ese vinagre significaba la amargura del pecado. Y nosotros también, cuando queremos renunciar al pecado, esa amargura que tenemos, el Señor nos libera y nos pone limpios de corazón, y el semblante de su rostro va a cambiar, porque el Señor nos da una nueva vida, una nueva esperanza. 6. Todo está consumado. Juan 19:30. Mire que estoy pasando las 7 palabras rápido. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí Jesús mostrándonos así que la muerte no puede enseñorearse en Él. No puede enseñorearse Él. ¿Por qué? Al contrario, Jesús mostró aún esas horas de oscuridad que el Señor, aún de la muerte, y con este acto lo venció para siempre a la muerte para nosotros, y Él resucitó. Nosotros también resucitaremos porque Él venció la muerte. Pero es solo para los que reconocen a Jesucristo como su Salvador. No es para el mundo que no lo conoce, no. Ellos morirán y tendrán la segunda muerte cuando el Señor tome el libro de la vida y le vea que no está el nombre de Él y le diga, no os conozco, y serán lanzados al lago de fuego. El Señor, antes de morir, dijo, Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 44, 46. Lucas 23, 44, 46. 44, 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho, expiró. Wow. Ahí fue cumplido todo lo que fue profetizado desde el tiempo de aquellos profetas que fueron puestos el Espíritu Santo para que puedan decir lo que iba a suceder a Jesús. Una expresión que demuestra su inmenso amor por el prójimo, un inmenso amor por todos nosotros, y nos enseña a nosotros perdonar también, cargar una cruz. A veces cargar una cruz en tiempos de los cristianos se hace 2000 años. En el tiempo de Jesús era un símbolo. Escúchenme bien, hace 2000 años aquella cruz era un símbolo de ignominia, que significa una ofensa pública. Aquella cruz. Pónganme mucha atención que ya termino. Dice: se describe que el imperio romano significaba la cruz, un símbolo de vergüenza, porque solo ahí eran crucificados las escorias, los malhechores, los peores delincuentes, y a Jesús le condenan como que él fuera igual a ellos. El problema fue que Jesús cargó todos nuestros pecados y él tenía que morir en la cruz del Calvario. Entonces, esa persecución que solo los criminales o los marginados, los desechados de la sociedad eran puestos en aquella cruz, Pero viene Jesús, viene nuestro Señor, nuestro amado Dios maravilloso. Cambia el horror de la vergüenza de la cruz por un símbolo de amor y paz. Aplauso al Señor. Él viene y cambia la cruz de tremendo horror y vergüenza y lo transforma en un símbolo de amor. ¿Sabe? Jesús, desde que nació, él vivió una vida mansa, sencilla, humilde. Muchos de ustedes se han preguntado por qué Jesús fue carpintero. ¿Por qué tomó él esa profesión? Podría haber tomado un doctor en la ley, haber estudiado, ser masterado, pero él no. Él trabajó en carpintería. ¿Por qué escogió el trabajo de carpintero? ¿Por qué escogió? Porque él se anticipó que serán los instrumentos que iba a usar en su crucifixión, en su muerte. Los instrumentos que iban a usar. ¿Qué es lo que iban a usar? El martillo, los clavos y la madera, que era la cruz. Cada vez que él clavaba un clavo, él sabía que ese clavado era por mí.
era por ustedes. Cuando él de joven trabajaba, él ya presentía lo que le iban a hacer. Y él representaba a aquellos instrumentos lo que le iban a hacer. Por eso él era carpintero. ¿Le habló Dios? Bendito Padre Celestial, bendito Padre de la Gloria, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Te lo agradezco de todo corazón, Señor Jesús. Es bella tu palabra, Señor. Es maravillosa, Señor. Señor mi Dios, gracias por mi corazón que tú me cambiaste. Gracias, Señor, por muchos hermanos también que han cambiado. El día de hoy, si hay alguna persona que todavía no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, ahí donde está, el Señor quiere entrar en la vida de aquella persona. Quiere entrar, porque dice en Romanos, dice 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí donde está sentadita, yo voy a hacer una oración y reciba usted a Jesús. Si nunca lo ha recibido, reciba ya al Señor y diga lo siguiente a los que nunca han recibido a Jesús, para que hoy sea usted una nueva vida y vuelva a nacer. Diga lo siguiente: Señor Jesús, gracias por el día de hoy. Señor, reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario y tú, Señor, te llevaste mis pecados, Señor. Señor mi Dios, hazme un hijo, una hija tuya, Señor. Perdóname los pecados, Señor. Anota, mi Dios amado, mi nombre con letras de oro en el libro de la vida, para que cuando yo esté al frente tuyo y pases lista, Señor, yo esté presente y me digas: Señor, pasa al lugar celestial, hija amada o hijo amado. Amén, amén. Si usted hizo esa oración, usted ya es una hija de Dios o un hijo de Dios. Si usted lo hizo en su corazón, amén. Vamos a llamar a la hermana Sonia, porque ella nos va a dedicar aquí una pequeña alabanza